Un vídeo al YouTube que vostè pot veure, no sé si ho recorda. El nostre adversari és l'estat espanyol. Ho hem de tenir molt clar. Ho hem de tenir molt clar. I els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos i el Partit Popular, aquests són els nostres adversaris. La resta som el poble català. Però no s'ofengui per les seves paraules, senyora Forcadell, si ho va dir vostè... Però si ho vaig dir em vaig equivocar. Perfecte, això era el que volia sentir. I m'agrada que vostè avanci... Perquè, escolti, això no ho he dit mai, mai. La cuestión de la pertenencia a la Unión Europea, desde nuestro punto de vista, está claramente resuelta. Está resuelta porque está garantizada nuestra continuidad como ciudadanos europeos. Hoy mismo el señor Javier Solana también se ha expresado en esta misma dirección. Hablaba el señor Junqueras de Javier Solana esta mañana, esto. Los ciudadanos de un país, cuando entran en la Unión Europea, entran como miembros de un país. Si ese país por alguna razón cambia y cambia anticonstitucionalmente, pues evidentemente esos ciudadanos no podrán ser parte de la Unión Europea. Ponen la mano en el fuego, esa expresión de la que tanto oyen ustedes los políticos. Yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie, excepto por mí. Fíjese, por nadie. Como protagonista, yo le decía, el extesorero Osakar está imputado en otro caso importantísimo que es el caso Palau. ¿Pone la mano en el fuego por él? Sí, pongo la mano en el fuego por él. Sí, así de claro. ¿Qué coño es esto de la UDEF?